Bien, doctor, continuando con el tema, ¿funciona de manera homogénea la educación en toda la región zapatista? No tengo la impresión que sea homogénea. Claro, es difícil conocer a todas las comunidades zapatistas, son numerosas, están dispersas de una región a otra. Tengo la impresión, para el caso del caracol de la Garrucha, en la zona Selvar-Celtal, que la educación es distinta de una comunidad a otra. Cada escuela tiene su propia realidad y al mismo tiempo, como hay proyectos educativos en cada municipio autónomo rebelde zapatista, entonces de un municipio a otro la educación cambia, ¿no? Son otros proyectos, ¿no? Que no siempre llaman educación verdadera, como en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, ¿no? Y de un caracol a otro, discutiendo con los mismos compañeros zapatistas y hablando con otros investigadores, me he dado cuenta que hay otros ritmos, ¿no? Otros modos de concebir la autonomía en la educación, ¿no? Y justamente esta flexibilidad de la autonomía, que permite la autonomía, está enmarcada en esta aplicación unilateral por parte de los zapatistas de los acuerdos de San Andrés, que han sido negociados y firmados en febrero del 96 por los gobiernos del Estado de Chiapas, el gobierno federal y así como los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, en la aplicación por parte de los zapatistas de estos acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, esto permite como una apropiación distinta del modo de hacer escuela, del modo de fabricar, de elaborar políticas educativas propias, ¿no? Entonces no podemos hablar de educación homogénea, porque la educación autónoma lo que permite es movilizar recursos sociales, culturales y políticos propios a las identidades de los actores involucrados. Entonces, cuando hablamos de identidad social, pensamos en la identidad y la cultura campesina. Cuando hablamos de educación de acuerdo al marco cultural, pues pensamos en una educación de acuerdo al modo de vivir indígena, al pensar indígena, en el modo de ver el mundo desde los propios indígenas. Y cuando hablamos también de recursos políticos, estamos pensando en esta identidad política de los pueblos, ¿no? Que tienen formas de reunir, de debatir, o sea, de deliberar, que son propias, ¿no? Bajo forma de asambleas, como hemos mencionado, asambleas que pueden durar mucho tiempo, ¿no? Asambleas que son incluyentes, en las cuales no solo participan los padres de familia, sino también los mismos abuelos, ¿no? Las mujeres, ¿no? Incluso los niños están presentes. Claro que no son ellos que toman la palabra de manera pues dominante, vamos a decir, sino que están muy pendientes cuando se trata de asuntos educativos, ¿no? Porque pues sienten que tienen que ver con su realidad como niños. Quiero entender entonces aquí que el papel de la comunidad es fundamental en esta educación, ese tipo de educación zapatista. Claro, la participación de toda la comunidad es una condición para que la educación sea realmente autónoma, responde a las demandas y a las necesidades, es decir, también los intereses propios de los pueblos. ¿De qué manera se hace llegar el conocimiento a las aulas? Llega a través de muchos procesos, y uno de ellos es el proceso de investigación comunitaria, lo que algunos promotores de educación llaman la recuperación de saberes. Es decir, que los jóvenes educadores, cuando llamamos promotores de educación, pues estamos hablando de jóvenes educadores que también son zapatistas, pues lo que hacen ellos es que van a entrevistar a los ancianos, a las personas que tienen conocimiento sobre distintos temas, la naturaleza, la tierra, el modo de organizarse, la historia de la lucha, la historia regional, ¿no?
el modo de pensar. Entonces, esta educación autónoma descansa mucho en la participación de acuerdo a una asamblea, pero también en la participación directa e indirecta de los pueblos a esa educación. Vemos muchas veces que los ancianos o algunos hombres, algunas mujeres entran en el aula, están mirando desde las ventanas que hay, así están mirando cómo el promotor de educación, la promotora de educación está dando clase, ¿no? Porque a ellos les toca también evaluar, ¿no? Evaluar la acción del promotor de educación, ¿no? Y esto se hace, claro que en asambleas, pero también en reuniones de comités de educación. Los padres y los abuelos están reunidos en estos comités para dar una orientación, como ellos dicen, una orientación al promotor, ¿no? Y me he dado cuenta que el cargo de comité de educación en muchas comunidades lo otorgan a personas con mucha experiencia, que han tenido varios cargos y que pueden ser los abuelos, personas de 50, 60, incluso de 70 años en algunos casos, personas que no han estado escolarizados en escuelas oficiales, escuelas que ellos llaman las escuelas del mal gobierno, del chopolahualí, o sea, del capataz, del mal mando, ¿no? Y estas personas, de cierta edad, pues tal vez no tienen letra. Ellos dicen de manera pues común que son ignorantes, pero no creo que sean ignorantes para nada. Tienen una cierta manera de pensar lo político que les hace pensar que es importante que la educación sea de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su cultura, ¿no? De acuerdo a su lucha. Ok, entonces, ¿cuál es el perfil de los promotores de educación? Porque esto me hace pensar un poco en CONAFE, ¿no? Que manejan cosas similares, así como promotores comunitarios. Tal vez, no, la historia de la educación indígena en México sí tiene que ver con esta figura del promotor. No sé bien por qué los han llamado promotores. Un hombre zapatista me dijo una vez en la entrevista que son promotores porque no son maestros con una carrera acabada, sino que es un cargo, ¿no? Reciben un cargo por parte de la comunidad, ¿no? Entonces eso sí les diferencia con los promotores instructores, más bien de CONAFE, ¿no? Que en general no pertenecen a la comunidad, que en general no se quedan mucho tiempo y de repente no conocen a la lengua de los niños de esta comunidad. Y en cambio el promotor de educación autónoma zapatista pues sí tiene que rendir cuentas a su propia comunidad y al mismo tiempo está involucrado en un proyecto político municipal, regional, en el cual pues está interactuando, ¿no? Entonces al mismo tiempo pertenece a la comunidad a través de un cargo y también pertenece a un proyecto político municipal que en algunos casos se llama educación verdadera. Entonces son militantes, son activistas culturales y nos hace pensar en estos educadores populares, en estos militantes políticos que no se rinden, ¿no? Que no trabajan por la paga, ¿no? Sino que trabajan por un cierto ideal, ¿no? Un ideal que podríamos llamar revolucionario, ¿no? Un ideal rebelde en el cual pues el objetivo es transformar la realidad social, la realidad política. Okay. ¿Existen en Latinoamérica sistemas similares de educación? Similares, creo que la palabra es un poco atrevida. Más bien proyectos que surgen de movimientos indígenas, de movimientos campesinos, que sí retoman algunos aspectos, como por ejemplo aspectos que tienen que ver con la formación propia la capacitación propia de los educadores dentro del marco del movimiento, dentro de las mismas comunidades, para que no tengan los educadores en formación que ir a vivir en las ciudades para aprender a tener esta función. Entonces, estoy pensando en
la realidad colombiana, del movimiento indígena colombiano, por ejemplo en el norte del departamento del Cauca, donde los militantes del Consejo Regional Indígena del Cauca no han esperado tampoco nada del gobierno para echar a andar a sus sistemas de educación. Ahora tienen educación hasta el nivel superior, ¿no? Y entonces esta formación dentro de la organización en vinculación con la realidad local, esto sí yo creo que es algo que tiene que ver con una educación que nace desde los movimientos políticos indígenas, ¿no? Y si nos acercamos a Guatemala, cuando se acuerdan que hubo una guerra y unos masacres tremendos que afectaron a cientos de miles de campesinos mayas en los años 80 y principios de los 90, y ellos en sus refugios, en las comunidades de poblaciones en resistencia, pues imaginaron y echaron a andar un proyecto propio de educación que no llamaron autónoma, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con una educación autónoma, en el sentido en que son jóvenes que llaman promotores, que son elegidos dentro de la comunidad, jóvenes que tienen un perfil campesino, un perfil que corresponde a la naturaleza del movimiento, o sea que comparten pues un proyecto de lucha. Y nos hemos dado cuenta en la investigación que algunos de estos jóvenes que crecieron en los refugios de la guerra, que fueron maestros en el Quiché, en la región de la selva, en la región Ixil, en la selva de Ixcal, pues cuando se refugian en los campamentos en Chiapas, pues también siguen con este marco educativo comunitario, autónomo, en el cual pues es la comunidad que tiene que aportar todo, ¿no? Una educación entonces que depende de la vida económica, de la producción económica de la comunidad, pero que depende también de los intereses y las necesidades y las prioridades de los pueblos. ¿Existe o ha existido alguna vez algún intercambio con todas estas regiones que usted ha mencionado con la región zapatista? Pues intercambios a nivel de actores, a nivel de personas, pero intercambios a nivel de organizaciones, pues en el marco de la otra campaña sí las hubo, ¿no? En el año 2006, 2007, tal vez antes también, pero de manera discreta, ¿no? Con otras organizaciones, pues es difícil debido al cerco para militar y paramilitar que los jóvenes y educadores zapatistas salgan a explicar cómo es su movimiento pedagógico. Pero también es que militantes de otras organizaciones políticas indígenas se han acercado a las juntas de buen gobierno, a los municipios autónomos, a las escuelas zapatistas para aprender de ellas, ¿no? Y las puertas están abiertas en los caracoles, en los 5 caracoles, el caracol de la realidad, el caracol de Oventic, de la Garucha, de Morelia y de Roberto Garros.